No, y hablando Por eso es que yo me junto mucho con nuestra próxima sí, porque invitada. eso está conectado con salud, con estilo de vida, con emociones. Dalul Ordey, nuestra especialista en el cerebro, en el tutú, en neuro, nos acompaña. Hola, ¿cómo estás? Buenos días a todos, Reinaldo, Zoraida, Cintia, pues nuestro primer programa con un cambio de vida y de esperanza como tal la gente, ojalá y de verdad se Sí, lo sigan haciendo y sí, si las cosas sí, salgan bien, vamos a dar un que nos chance a ver si las cosas mantengamos en empiezan a este salir camino. bien. Claro, claro que sí, claro. Pero nada, hoy vamos a hablar de un tema interesante porque eh, se ha estado hablando de que a partir de todo lo que ha sido el tema del coronavirus, pues ahora viene la pandemia de la salud mental Sí, y de todo lo que ha implicado y lo que va a seguir implicando toda la situación a nivel emocional, a nivel social, que ha estado viviendo la humanidad, porque no podemos limitarlo a un grupo, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo a partir de cambios y de un nivel de conciencia a través de lo que hacemos, de cómo nos comportamos, de cómo desarrollamos nuestro estilo de vida, podemos paliar un poco y, ¿por qué no? Podemos no ser afectados por esta situación actual que estamos viviendo. Cuando digo que no estamos siendo afectados, no me estoy refiriendo a que seamos insensibles, a que no le prestemos atención a las cosas que están sucediendo o que no nos importe lo que el otro está viviendo. No me estoy refiriendo a ser indiferente. Me estoy refiriendo a poder tener un espacio saludable de manejar las situaciones y que eso no nos afecte a nivel de nuestra salud mental, que es una cosa completamente distinta. Hay que recordar que cuando hablamos de emociones estamos hablando de una serie de procesos bioquímicos y fisiológicos que se dan en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, y que tienen dos componentes distintos. Hay un primer componente que es un componente biológico, que está asociado a unas estructuras de nuestro cerebro, especialmente la amígdala, que es la responsable de reaccionar ante las situaciones, ante el peligro, ante el miedo y ante esas emociones que ahora son las que están más comúnmente, ¿no? El pánico, la fobia, la preocupación, el qué va a pasar conmigo, el qué va a pasar con el trabajo, cómo vamos a seguir con esta situación. Y entonces genera una serie de reacciones autónomas que llevan al ser humano a ser adaptable, a tener ese proceso adaptativo a la realidad y a la situación que vive en ese momento. Pero también hay un segundo componente, y es un componente cultural y aprendido mencionaban ustedes anteriormente, el ejemplo. Y mucha de la respuesta emocional es un aprendizaje innato, un aprendizaje y no intencional que nosotros vamos recibiendo a lo largo de la vida y que se va produciendo sin que no nos demos cuenta muchas veces. ¿Por qué? Porque hemos estado expuestos continuamente a un estilo de reacción, a un sistema, a una manera de comportamiento emocional que de alguna manera se ha instalado en nosotros a través de circuitos neuronales que son los que nos hacen responder de una forma u otra a nuestras emociones, a lo que sentimos en un momento determinado. Pero además hay otro componente biológico hereditario, ¿no? El famoso temperamento, que tiene que ver con esa carga genética que me predispone hacia cierto tipo de conductas, de reacciones y de respuestas a nivel emocional. ¿Qué es lo importante de esto? Que esto se reeduca, que esto se reaprende, que esto se organiza. Y ahí es que vengo con el tema del estilo de vida y de la actitud hacia el proceso. Entonces, ahí vamos a ver varios factores. Primero, esa forma de interpretación de las emociones no es puramente inconsciente. Y ahí entra el primer punto importante. Vamos a racionalizar la emoción. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo se racionaliza una emoción? ¿Qué hace que yo reaccione de A, de B o de C manera ante una situación determinada? Y ahí entra ese proceso introspectivo de ver nuestra propia historia de vida y de ver dónde, en qué momento
en qué espacio de tiempo yo aprendí a tener este tipo de reacciones ante este tipo de situaciones y comenzar entonces a reorientarlo hacia aquellos elementos que van a garantizar una mejoría en mi estado de salud mental general. Ahí entra el tema de cómo se manifiesta la emoción. Para la manifestación de todo lo que nosotros hacemos necesitamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque si pudiéramos hacerlo solamente a nivel mental, pues tuviéramos yo creo que en otra dimensión de desarrollo. Pero necesitamos, ¿verdad? La cajita, el cuerpo. Y el cuerpo nos da la energía. Lo que nosotros tenemos que decidir cómo utilizar esa energía. Y ahí entra el tema de qué va a pasar. Cuando la amígdala dispara esas reacciones emocionales, no podemos anularlas, porque es un tema para lo que biológicamente estamos entrenados. Lo que yo voy a saber es cómo yo voy a evaluar eso para poder reaccionar de una manera adecuada o no. Estamos hablando con Dalul Ordey. El tema hoy es la actitud, estilo de vida y emociones. Dalul, ¿y si en la familia hay una tendencia a ser mecha corta? Es decir, ante una situación de estrés, la reacción agresiva es inmediata, no se dedica tiempo a la reflexión y eso está generalizado en la familia. Y yo hago ese acto de conciencia de, ok, como estamos reaccionando, pues no debería ser. ¿Cómo tú puedes eso que sale en automático, que es una reacción que me puede sorprender en algún momento, modificarlo? ¿Es posible? Claro, es posible. Ahí entra un tema de lo que siempre hablamos de, primero, si ya yo hice la conciencia, di el primer paso. O sea, ya yo sé que mis reacciones son muy impetuosas, vamos a llamarle de esa manera, en un momento determinado. Entonces, ¿cuál sería? Hay un mecanismo simple y es salirse de la situación. Si ya yo me estoy dando cuenta, porque eso, a pesar de que es una reacción, no aparece de 0 a 1000, va subiéndote, a ti te va subiendo algo, tú te vas sintiendo excitado, exaltado. Entonces, te va dando calor. Como que te va dando calor, como que te sube una ebullición. Entonces, ya tú sabes que eso viene. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Vete del lugar, suelta la situación. Es preferible tú decir, mira, ¿tú sabes qué? Yo no puedo hablar de esto ahora. Y vete, y bájate. Y racionaliza por qué. Y ahí entonces entra ese proceso de reconstrucción de eso. ¿Qué nos está pasando en estos últimos meses? Que nosotros entonces empezamos, nuestra amígdala se dispara ante amenazas que pueden ser inminentes, pero que no necesariamente son reales. Fíjate la diferencia. Hay una amenaza ahí de que podemos enfermarnos, de que podemos perder el trabajo, de que puede haber una serie de situaciones. Sin embargo, el que sea una posibilidad no le da el peso para que sea real. Y ahí entonces entra la ansiedad. Cuando yo comienzo a pensar, cuando yo comienzo a construir una situación de amenaza que no necesariamente es real y que además de que no necesariamente es real, es digamos que una respuesta natural de todo el contexto de lo que está sucediendo. Entonces ahí entran los mecanismos de afrontamiento. ¿Qué yo voy a hacer con respecto a eso? Bueno, si yo sé que ahora mismo estamos en la cuerda floja, voy a hacer un programa de ahorro y voy a ir pensando en un plan B y voy a hacer un proceso de austeridad. Eso es un poco prever sin que llegue a ser una preocupación tal que me paralice, que es lo que muchas veces nos pasa cuando tenemos la ansiedad. Estoy tan preocupado, estoy tan ansioso con respecto al futuro, a lo que va a pasar, que mi cerebro se está desconectando del momento presente, que es lo que me está dando las posibilidades de poder encaminarme hacia una dirección u otra. Pero también la amígdala puede reaccionar de otra forma y te puede entonces mantener enganchado en el pasado, y ahí entra la depresión. Ay, porque entonces yo quería, ay, porque entonces viene, y si yo hubiera, y si se mantuviera, y si cambió. Entonces, ¿cómo yo entonces puedo hacer lo opuesto? Yo puedo desengancharme de ese pasado, porque ese pasado lo que me va a traer es angustia,
me va a traer tristeza y me va a traer depresión. Fíjense un dato interesante. Se habla siempre de que hay 4 emociones básicas: el enojo, la ira, como le queramos llamar, el miedo, la alegría y la tristeza. Pero resulta que cada una de ellas tiene una duración en tiempo. ¿Ustedes saben cuánto es la valencia de la tristeza con respecto a la alegría? 4 veces más. O sea, el tiempo que yo paso alegre es 1 y el tiempo que yo paso triste es 4. ¿Por qué? Wow. Porque entra el tema de del aprendizaje del histórico cultural de nuestra vida, de que estamos más acostumbrados a darle vuelta a aquellas cosas que no, de alguna manera no nos hacen bien, a aquellas que sí nos hacen bien. Fíjate que la alegría es como si tú tirar un cohete, se revienta, estamos felices, se apagó. Y se apagó. Pero ya, la tristeza no, la tristeza tú le estás dando vuelta y la pones como un pollo al carbón a darle vuelta y a calentarla y a cocinarla. Y entonces tienes más tiempo. Sí. Mira, Dalul, y es como que nosotros también para ser alegres o felices necesitamos tener la realidad de un momento que nos da felicidad, pero para la tristeza no esperamos la realidad de un momento que nos ponga triste. Esa como dices tú, la vamos rumiando. Claro. Y la vamos sufriendo sin que esté presente. Sin que esté presente, porque es un constructo mental. Entonces, a la hora en que yo desmonto ese constructo, yo digo, concha, sí, me votaron, se terminó, qué pena, guay, lloré, ya. A ponerse su mente olé, a pararse y a seguir, que es lo que nos cuesta hacer, ¿no? Para poder manejar esos procesos. Y bien tú usaste un término que se usa en psicología, que es el tema de rumiación, de estar dándole la vuelta todo el tiempo a las mismas cosas que tienden a ser cosas que no nos hacen bien. Entonces, mejor vamos a cambiar el caso y vamos a darle la vuelta y vamos a volver y a regresar a aquello que sí nos hace bien. Dalul, hay un tema con la tristeza. Muchas personas es un estado anímico que no nos gusta y tratamos de o no enfrentarlo o salir o tú sabes, distraernos con otra cosa. ¿Qué tan sano es vivir ese momento de tristeza? ¿Y cuál sería como el tiempo aún aproximado? Yo sé que no un tiempo justo, pero el tiempo aproximado en que uno dice, espérate, ya está bueno. Digo, eso va a depender primero de la persona, ¿no? Sí. De su temperamento, de su forma, de su histórico. Lo otro va a ser depender del nivel de valoración y de apego y de afecto que existía ante esa pérdida. No es lo mismo tú perder, qué sé yo, un maquillaje que te gustaba, a que se te muera un familiar o a que pierdas tu trabajo. Entonces, claro, va a depender. Y ojo, las personas que se acostumbran a vivir en este drama de vida, cualquier cosa les puede disparar una situación de tristeza, y si no la tienen, a veces hasta la buscan. ¿Saben que esa canción la pone triste? ¡Pam! Y la buscan en el Spotify. Sí. Y ahí arrancan a darles rienda suelta a su tristeza. Entonces, es el estado que conocen. Que es el estado que conocen, claro que sí. Y el estado en que de alguna manera sienten que tienen el equilibrio. Sin embargo, no es lo saludable. Lo saludable es que nosotros estamos diseñados para ser seres humanos felices. Y la felicidad nos la ayuda a manejar el poder precisamente analizar, racionalizar, comprender el efecto de esa situación en mí, vivirlo y luego empezar a tomar acciones para poder resolverlo. Y es lo que es un proceso de duelo, que un proceso de duelo se da por cualquier pérdida, no tiene que ser por un proceso de fallecimiento de una persona querida, puede ser de una ruptura de una relación, de una falta, de una cancelación de un trabajo, de la muerte de una mascota. O sea, claro, hasta una mudanza, si tú te mudas lejos de tu familia. De tu familia, o de un sitio donde tú estabas arraigado emocionalmente. Por ejemplo, los adultos mayores, cuando los sacan de su entorno donde tienen 30, 40, 50 años, para esas personas es un duelo, porque tú estás desarraigando, le estás sacando de sus raíces, de lo que conocen, de su historia de vida. Entonces, hay muchas aristas con este tema de cómo resolver eso. Otro elemento importante, y que es un tema, y por eso estaba hablando de estilo de vida, que es uno de los elementos que para nuestras sociedades están siendo un elemento de afectación importante,
la falta de estar en espacios al aire libre. El sol es una de las principales fuentes de vitamina D. La vitamina D es uno de los principales componentes de la serotonina. Y la serotonina es el neurotransmisor que genera la sensación de bienestar y es el que se pone en falta cuando llegan los procesos depresivos. Entonces, un elemento, una solución, un remedio fácil para nosotros poder mejorar nuestro sistema emocional y nuestra bioquímica para no caer en esta segunda pandemia de salud emocional, es un paseíto, salga y siéntese en la galería de su casa y coja 15, 20 minutos de sol. Coja sol. Algo simple, coja sol. No, un sol, obviamente, que no sea muy fuerte, porque también está el peligro del verano, ¿no? De hecho, eso no es nuevo. En muchos países se han hecho estudios de que los índices de suicidio y de depresión aumentan considerablemente en invierno por la falta de sol. Y es un componente puramente bioquímico, como decía anteriormente. Entonces, nosotros lo tenemos todo el tiempo al sacar una mano de la ventana. Entonces, eso es un tema de un estilo, eso es parte de ese estilo de vida que yo tengo que reorganizar. Antes yo me tenía que ver obligado a salir porque tenía que trasladarme al trabajo, ir a visitar a la gente. Ya no, ya estoy en un entorno cerrado donde la luz que me da es la del bombillo, o con suerte, ¿no? Entonces vamos a tomarnos 20 minutos al día a salir, aunque sea al jardín, al balcón de su casa, al parqueo del edificio, camine. Ahí viene el otro componente importante, la actividad física. Eso es otro elemento que de manera natural reestructura bioquímicamente el sentido de bienestar de nuestro sistema. Entonces produce endorfinas, ayuda también con la producción de serotonina, ayuda a aclarar, digámoslo así, la mente, porque tú te dispersas, porque de repente tú estás caminando y ya te distraes con el paisaje o te encuentras con un vecino a lo lejos que por lo menos puedes saludar. Entonces ya cambia la perspectiva y te da un nuevo enfoque para los elementos que son requeridos para mantener esa estabilidad. Entonces, es importante también llevar un poco de, ahí siempre hablamos de anotar, llévate un diario, cómo me he ido sintiendo, ¿no? Hoy de repente ahí tú le puedes encontrar incluso un patrón de comportamiento de por qué tales días o de por qué tales momentos me afectan más que otros. De repente esos eran los días donde tú te ibas a tomar el café con tu amiga una vez a la semana, o cuando hacías la visita a tal lugar que te gustaba, y entonces esa ausencia de alguna manera inconscientemente, entonces cuando tú haces conciencia de eso, tú puedes tener y buscar alternativas que mejoren y que compensen esa situación que en ese momento te está causando ese malestar, esa tristeza, esa ansiedad, etc. Dalul Ordey, realmente tú eres una fuente inagotable de conocimiento y este tipo de temas realmente son tan interesantes. Ahí ya con este último que nos ibas a compartir, pues vamos cerrando tu participación muy interesante sobre esto de la actitud, estilo de vida y emociones. Y lo que más me gusta de todo lo que tú estás proponiendo es que usted no tiene que dar 5 centavos, no tiene que ir a ningún lugar. Todo eso comienza en la loca de la casa. Y lo más importante, practicando con el ejemplo, que ese es el hilo conductor de nuestro programa en el día de hoy. Así es. Simplemente las 2 últimas recomendaciones que son parte habitual de nuestra. Agradezca, sea agradecido y mantenga, realice respiración, meditación, mindfulness, como usted le quiera llamar, pero hágalo, porque eso también es no cuesta ni uno y nos ayuda, nos beneficia en todo el sentido de la palabra a mantener a la loca de la casa estable. Me gusta, no cuesta ninguno. Dalul Ordey, para ponernos en contacto contigo. Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 809-532-1992. Pueden entrar a nuestras redes sociales, neurotraining_RD, o también www.neurotraining.to. Y allí pues se pueden comunicar con nosotros. Excelente. Un abrazote y muchísimas gracias. Siempre tan bueno. Gracias. Chao. Dalul.